Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En esta vida es natural y hasta explicable que tú y yo nos cansemos. Usted se va a la cama porque está cansado, y esto tiene que ver con el cansancio físico. Pero también nos cansamos emocional y hasta espiritualmente. A veces nos cansamos de tolerar a una persona. ¿No te ha pasado alguna vez que el mal carácter de alguna persona te ha cansado? ¿Te sientes cansado de estar dando siempre y no recibir? La Biblia nos dice que hay algo de lo que no debemos cansarnos. Y eso es de hacer el bien. La palabra de Dios nos exhorta a no abandonar esta tarea porque nos sentimos cansados. Cuando uno se cansa, uno no quiere trabajar. Cuando uno se cansa, uno no quiere dar. Cuando uno se cansa, uno no quiere incluso amar. Hacer el bien es un mandato de parte de Dios. Es una tarea para ti y para mí. Es cierto que la maldad de muchos pareciera cerrar nuestros deseos de obrar bien. Pero el mandato de lo que acabamos de leer, el mandato del Señor es que no nos cansemos de hacer el bien. El llamado es para que cuidemos nuestro corazón de modo que no se cierre o se enfríe por la maldad de los otros. La pasada pandemia puso a prueba el verdadero corazón del cristiano. Había comentarios de sálvese quien pueda. Yo quiero proteger lo mío, yo quiero proteger a los míos. Pero en medio de esa pandemia hemos visto cómo hermanos y hermanas han abierto sus hogares, han abierto sus congregaciones. Hemos visto cómo hermanos y hermanas no se han cansado de hacer el bien. Han bendecido familias entregando alimentos. Esto pudiera revelar una actitud egoísta del sálvese quien pueda. Dios nos da las fuerzas. Él multiplica las fuerzas para no cansarnos de hacer el bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer realidad ese mandamiento? ¿Cómo podemos hacer bien a todos? En primer lugar, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Es imperativo de hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando tú haces bien, te pone en una posición de humildad. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Nadie que planta algo en un huerto espera recoger una cosecha una semana después. Una de las leyes fundamentales de sembrar y cosechar es la paciencia. Toma tiempo para que la semilla germine, para que salgan sus primeras raíces y luego para que brote el verde, ¿verdad? Toma más tiempo todavía para que la planta se desarrolle, crezca. Y después tiene que florecer. Y después de florecer viene el fruto. Hay una temporada de crecimiento. Hay árboles incluso que tarda años en florecer, años en dar frutos. El único requisito impuesto a todas las plantas es la paciencia. Nosotros siempre andamos apurados. Vivimos en una era de ritmo rápido. Y ese ritmo rápido fomenta la impaciencia. Mientras los antepasados viajaban en caballos, en carretas, en asnos, en camellos, nosotros tenemos vehículos más rápidos. Tomamos el tren, tomamos el avión. Viajamos miles de kilómetros en pocas horas. Cruzamos zonas de tiempo como si nada, de forma sencilla. Esta es la era de la comida rápida. Esta es la era de la comunicación instantánea.
Esta es la era del trabajo bajo presión. Este es el trabajo de apurar las cosechas. Lo hemos vivido y lo estamos viviendo en España. El tema de apurar las cosechas para exportarlas a otros países. Y claro, como necesitamos un poquito de economía, exportamos plantas a otros países, productos a otros países, sin que hayan madurado. Dios no acepta que lo apuremos. Él siempre se toma su tiempo. Nosotros no podemos acelerar la rotación de la Tierra sobre su eje, ni apurar a nuestro planeta en su viaje alrededor del Sol. Nosotros no podemos acortar el día, ni alterar la rotación matemática del día y de la noche. Nosotros podemos acortar nuestra semana de trabajo, pero no podemos acortar la verdadera semana, ni tampoco podemos abreviar el año. Dios tiene sus propios procesos, Dios tiene su propio paso para llevar a cabo sus propósitos. Toma tiempo para que el carácter de un cristiano madure, así como toma tiempo para que una rosa florezca. El problema es que el apóstol Pablo aquí nos está confrontando. ¿Cuál es el problema? El enfrentarnos entre nosotros. El que pierdas la paciencia con un hermano, con una hermana. Pablo nos dice, no te canses de hacer el bien. Nuestras motivaciones, nuestros esfuerzos son muchas veces incomprendidos, menospreciados. Hasta hay gente que reacciona a nuestros esfuerzos con ira o con indiferencia. La carne se interpone en el camino. Nuestros recursos físicos se pueden agotar. Y ahí entra Satanás. Se pone delante de nosotros. Satanás pone pensamientos desalentadores en nuestras mentes. Nuestra propia vida espiritual tiene sus altos y bajos. Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Salomón dijo, Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Y los propósitos de Dios toman tiempo para madurar. Yo no soy agricultor, ni tampoco ganadero, pero es un trabajo duro. Plantar es un trabajo duro. Y cuando tú plantas en el espíritu, muchas veces puede ser un trabajo agotador. Tu entusiasmo puede comenzar a decaer. Para alentarnos, aquí Pablo nos recuerda cuál es la meta. Cosecha espiritual, recompensa espiritual. Si te estás sintiendo agotado o agotada, necesitas una buena dosis de Gálatas capítulo 6, versículo 9. Tú que ahora mismo estás trabajando en lugares que nadie nota, sirves para la causa de Cristo, sin aplausos públicos, sin que te den la palmadita en la espalda, sin que te digan buen trabajo. Tú que te das de ti, tú que das de tu dinero, tú que das de tu energía, tú que das de tu visión, de tu liderazgo. No te desanimes, tú recogerás una cosecha. Todos nos enfrentamos a esos días, ¿verdad? Y a esos meses cuando sentimos que no damos más. Hay que ser sinceros acerca de nuestras luchas. Tenemos que alentarnos unos a otros. Es un privilegio poder cuidar a otros. El ser humano nace con una naturaleza egoísta. Andamos preocupados con lo que queremos, con lo que deseamos. Ese egoísmo natural es la razón por la cual Pablo exhorta a los creyentes de Galacia a que sigan trabajando con entusiasmo. Sigan motivados por el amor de Cristo. Analiza las cartas de Pablo. Me atrevo y pongo la mano en el fuego a que más del 90% de las cartas de Pablo enfatizan sobre el que cuides a otro, el que respetes a los demás, el que ames a los demás. Las cartas de Pablo hablan de eso, de cuidarnos los unos a los otros. Cargar los pesos de otros es la expresión abnegada de una vida redimida. Jesús tomó nuestras cargas y sobre todo, Él tomó el terrible peso de nuestros pecados. Cuando nosotros voluntariamente y con gusto
nos hacemos cargo de las necesidades y de los pesos de otros, nosotros modelamos a Jesús. El secreto para poder ser cuidador de una persona es estar consciente de la desesperada necesidad que tenemos de Jesús. Cuando tú te ocupas de una persona y la cuidas, estás sirviendo a Cristo. Cuando mi enfoque está en Él, cuidar a alguien puede ser agotador, pero el trabajo no tiene que ser tedioso. Yo me puedo sentir cansado, pero la vida no tiene que ser pesada porque todo lo que hago es para Jesús, es para su gloria. Cuidar a otros puede involucrar darles asistencia práctica. A lo mejor estás trabajando en un hogar o estás trabajando en una residencia y tienes que dar de comer a muchos niños, tienes que dar de comer a bebés, tienes que dar de comer a ancianos. Puede significar dar aliento a aquel que está sufriendo, ayudar a alguien para que resista la tentación. O simplemente puede significar estar presente cuando alguien está de luto, sufriendo por la muerte de un ser querido. Tú y yo tenemos el ministerio de cuidar a otros. Y no es solo una obligación para los cristianos, es también un privilegio. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que vamos a recibir. De que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Así que no te desanimes. Sigue adelante. Persiste en la fe. La cosecha va a ser abundante. No te canses de hacer el bien. Y es evidente que nos cansamos, sobre todo cuando el fruto de nuestro esfuerzo no lo vemos recompensado de acuerdo con su nivel de intensidad. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, he trabajado demasiado que merezco una recompensa mayor? Dios nos alienta, nos instruye para no desmayar, para no tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a su tiempo recibiremos la recompensa. La clave de todo para no desfallecer es reflexionar en el ejemplo de Jesús. Mucha gente lo despreció, lo trató mal cuando Él solo daba amor, Él enseñaba. Aún sus propios discípulos lo abandonaron, pero Él siguió adelante. Así nosotros también. No debemos rendirnos, no te desanimes. Si estás en un momento de prueba o dificultad, sopórtala con paciencia, con humildad. Si sembramos con lágrimas, segaremos con alegría. Si por hacer el bien o por hacer lo correcto sufrimos contradicciones o menosprecio, no dejemos de hacer lo que agrada a Dios. Pues los que tienen perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y vida eterna. Al final es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Así que no te canses de hacer lo que agrada a Dios, de hacer el bien a los demás. Puede que no sea fácil, no es nuestra fuerza, pero de Dios viene la recompensa y también la fortaleza para seguir adelante. El llamado de un discípulo de Cristo es a restaurar, a sostener a los hermanos. Como hemos leído, Gálatas capítulo 6, versículo 9, no te canses de hacer el bien. Y yo puedo entender cuando dice Pablo, no te canses de hacer el bien, es a las personas, es a los demás, es a la persona que tienes cerca, es al prójimo. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y mira lo que dice la segunda parte de este capítulo 6 de Gálatas, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Estás deseando el bien a todos? ¿Estás velando por los otros? ¿Estás sosteniendo al débil? ¿Estás cuidando al que está enfermo, al que está dolido, al que está pasando por un tiempo de dificultad? ¿Sostienes a esas personas? ¿Las estás restaurando o las estás hundiendo? ¿Las estás juzgando? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir a los demás. El asunto es que si aún haciendo el bien no veo, no te preocupes. El Señor todo lo ve. Y el Señor a su tiempo te va a recompensar.